¿Cómo están, queridos estudiantes? Bueno, esta sería la segunda clase de argumentación. La primera todavía no la subí, pero está ya grabada y fue el martes pasado. Quise grabarles más clases, pero me fue imposible. Así que bueno, repasando un poquito. Este tema que estamos viendo es argumentación. Así que vamos a hacer para esta unidad un trabajo grupal. em, Trabajo grupal. Voy a ver si ahora cuando termine el Zoom voy a habilitar o por lo menos tratar de dejar habilitado el espacio donde ustedes van a estar formando sus grupos. La cantidad de integrantes depende de cuántas personas haya inscripta en cada región. En cada región tiene diferentes cantidades de alumnos. Estos Zoom son para todos, para R1, 2 y 3. Así que bueno, la cantidad de integrantes lo veo cuando abra cada aula y ustedes pueda chequear cuántos son en cada región. Bien, el trabajo consta de una serie de analizar argumentalmente un minuto de una serie llamada Doctor House del capítulo 1, temporada 1. Ya está en YouTube, está ya en YouTube, está en el canal eh, Ética Profesional Campus Virtual, que es de donde están colgadas las clases que vamos grabando. Bien. Ahí ustedes van a ver que hay un diálogo, es un diálogo entre House y un paciente que por eso le llamamos el hombre de color naranja. La idea es que ustedes pueden primero mirarlo y después no transcribirlo. Este trabajo no es una transcripción. Este trabajo no es una transcripción o desgrabación del minuto de serie, sino que consta de uno, analizar el diálogo, analizar el diálogo, detectar qué tipo de argumentos se pueden construir con la información del diálogo. ¿Ok? ¿Para qué estamos viendo para qué estamos viendo esta unidad? O sea, por qué estamos trabajando con argumentación en ética profesional? Bueno, a mí me parece elemental, ¿no? Me parece que ni siquiera hay que justificar la unidad. Me parece que es importantísimo argumentar correctamente y tener claridad en el pensamiento para todo. Sobre todo ustedes que toman decisiones, escriben informes y fundamentan, es importante fundamentar correctamente. Entonces, argumentación es la capacidad racional de elaborar razonamientos en función de, en pro de, lo repetí, una postura que se quiere
defender o explicar al interlocutor por qué se piensa así, por qué se piensa así. Bien, vamos a trabajar con dos razonamientos. Hay dos tipos de razonamientos, deductivos e inductivos. Los razonamientos son conjuntos de proposiciones encadenados de forma que de unos datos iniciales llamados premisas se llega a una conclusión, que es también una proposición. Esta es la materia prima de todo razonamiento. Los razonamientos solamente tienen proposiciones. La clase pasada, que se conectó una compañera, estuvimos haciendo ejercicios para que ustedes puedan detectar qué cosas son parte de los razonamientos y cuáles no. Por ejemplo, una proposición son oraciones verdaderas o falsas. Las proposiciones son oraciones verdaderas o falsas. No son órdenes, no son preguntas, no son pedidos, no son exclamaciones. Si no puedo detectar la verdad o falsedad de una oración, no es una proposición. Bueno, piensen que yo podría decirles que la partícula subatómica más pequeña es el fotón, ¿no? Que ustedes no lo puedan determinar sin googlearlo, no significa que eso no sea una proposición. Entonces acá no va en poder o no poder detectar, es que yo me daría cuenta que eso es o verdadero o falso, que el fotón o va a ser o no va a ser. Si hay algo más pequeño que el fotón, entonces es falso, y si no hay nada más pequeño que el fotón, entonces es verdadero. ¿Entienden? Entonces, una proposición es soy más alta que mi madre. ¿Ok? Eso es una proposición. Mi madre mide 1,66 y yo mido 1,68. Después, soy profesora y no soy arquitecta. Bien, eso es una proposición. Lo que no es una proposición es un nombre, por ejemplo, Viviana. Eso es un nombre, no es una oración verdadera o falsa. Después, sustantivos como silla, mesa, amor, libertad, soledad, eso no son proposiciones. Preguntas. ¿Estás segura que te gusta tu novio? Órdenes. Cerrar la puerta. Eso es imperativo, busca una acción, pero no es una proposición. Bien, entonces un razonamiento no puede tener órdenes, preguntas, expresiones, exclamaciones. Les recomiendo, miren por favor la clase pasada. Estos temas no son algo de hacer una lectura rápida, no son temas para pasarse como para buscar un videíto sencillo. La argumentación va de la mano con la lógica, esto estaría dentro de la lógica, por lo tanto no es algo así tan transparente, requiere estudio y requiere un estudio más bien del tipo
ejercitarse, ¿no? Ejercitarse. Yo la clase pasada puse un ejercicio a la compañera que estuvo conectada y es haciendo ejercicios donde yo voy a ir detectando y entendiendo los conceptos. Entonces, estos no son proposiciones y estas sí son proposiciones. Las primeras dos son proposiciones, la tercera, cuarta y quinta y sexta no son proposiciones. ¿Por qué? Porque que soy más alta que mi madre va a ser o verdadero o falso, que soy profesor y no arquitecta va a ser verdadero o falso. Los nombres de las personas no son verdaderos o falsos. Los nombres son nombres, entonces, o estarán bien puestos, que también, ¿qué quiere decir que un nombre esté bien puesto? ¿No? Que la persona tiene cara de Viviana. A mí me dicen Verónica todo el tiempo. No sé si tengo cara de Verónica, no lo sé, pero un nombre no puede ser verdadero o falso. Después, los objetos tampoco. Y eso es muy importante. Vamos a hablar de la diferencia entre, vamos a ver la diferencia entre la verdad y la realidad. ¿Ok? Vamos con ese tema porque me parece que es fundamental para poder entender el tema de las proposiciones. Verdad es una propiedad del lenguaje. ¿Ok? La verdad es vamos a ponerlo así, la verdad es una propiedad del lenguaje. La verdad es una propiedad del lenguaje. ¿Ok? Entonces, hay varias teorías de la verdad. Eso es importante aclararlo, que no hay una sola manera de concebir qué es lo verdadero o lo falso. Y dentro de las teorías de la verdad tenemos el coherentismo, tenemos el correspondentismo, tenemos la teoría evidencialista de la verdad o verdad por evidencia, el deflacionismo o teoría deflacionaria de la verdad. ¿Ah? Hay muchas. Las primeras dos son las que tienen más seguidores, de alguna manera, por así decirlo, pero la más popular y la que más se usa en la vida cotidiana es el correspondentismo. ¿Ah? A ver si puedo encontrar el material. Yo tengo un material preparado que va a permitir que ustedes entiendan un poco mejor esto. Lo voy a subir y es importante que lean, por favor lean. Lo estoy buscando en mi computadora. Teoría de teorías de la verdad. Sí, exacto, acá está. Teorías de la verdad en PDF. Yo desconozco por completo si ustedes pueden ver ahora mi pantalla. Y como no hay nadie conectado, nadie me va a contestar. Maravilloso. Bueno, en fin. Eh, pa. Vamos a compartir. Compartir. Ay, no quiero que se cierre la pantalla, pero bueno, no queda otra. Continuar. Mm, no. Perdí la pantalla. Vamos a minimizar. Y ahora abro, vuelvo a Zoom. ¿Por qué es tan difícil todo? ¿Por qué es tan difícil todo? Compartir. Ahora sí. Espero que ahora sí se puede ver. Bueno, miren esto, teorías de la verdad. Haciendo hincapié en la teoría de la correspondencia, que como les decía, es la postura más popular, más, que más se usa en la ciencia y en la vida cotidiana. O sea, para entendernos, nosotros usamos la teoría de la correspondencia. Vamos a avanzar y ustedes lo van a entender. Nada en el mundo
ni objeto, ni evento sería verdadero o falso si no hubiera criaturas pensantes. La verdad o la falsedad, como tiene que ver con el lenguaje, eh, decir mentiras o decir la verdad tiene que ver con el decir. Por lo tanto, seres que no tienen lenguaje no pueden apreciar la verdad o la falsedad. El problema de la verdad: no existe una única definición sobre la verdad, no existe un único criterio de verdad. Bien, ¿qué es la verdad? Una de las primeras definiciones. El ser y el no ser se toman en diversas acepciones. Hay el ser según las diversas formas de las categorías. Después, el ser en potencia, el ser en un acto de las categorías. Hay los contrarios de estos seres, pero el ser propiamente dicho es sobre todo lo verdadero, lo no ser, lo falso, la reunión o separación. He aquí lo que constituye la verdad o la falsedad de las cosas. Por consiguiente, está en lo verdadero el que cree que lo que realmente está separado, que lo que realmente está unido. Pero está en lo falso el que piensa lo contrario de lo que las circunstancias dadas son o no son las cosas. Por consiguiente, todo lo que se dice es verdadero o falso porque es preciso que se reflexione lo que se dice. No porque creamos que tú eres blanco, en efecto, sino porque eres en efecto blanco. Y al decir nosotros que lo eres, decimos la verdad. Es una teoría que ahora, bueno, podría parecer loca porque socialmente han aparecido teorías que le dan más importancia a la sensación o a la autopercepción que a los hechos. Pero teniendo en cuenta lo que se entiende comúnmente por verdad, lo que está diciendo Aristóteles es básicamente que una oración es verdadera si corresponde o se condice con un conjunto de eventos en el mundo exterior. Bien, y así está diciendo de que vos no crees que sos blanco y no sos blanco porque lo creas, ¿no? Qué susto se llevaría Aristóteles si hoy viera todo este tema de la autopercepción y de sentir que uno es y que por eso lo es y de pedir que se reconozca eso. Es una problemática, eh, sobre todo con el tema de la verdad. Pero, en fin, la definición anterior tiene dos elementos. Primera, el ser y el no ser. Yo sé que esto suena a Shakespeare y muy volado, pero es bastante concreto y bastante práctico. El ser, la verdad; el no ser, la falsedad. Y podemos decir que aquello que existe y lo aquello que no existe. ¿Ah? Eh, por otro lado, la verdad y la falsedad. El ser y el no ser, la verdad y la falsedad. Hay una relación entre la realidad y la verdad, pero no son lo mismo. Real no es sinónimo de verdadero. Por eso no podemos decir que la palabra mesa sea una proposición, porque la proposición son oraciones verdaderas o falsas. Decir la mesa existe es verdadero. Decir la mesa es de madera es verdadero. Decir la mesa está rota es verdadero. Bueno, en el caso que lo sean, ¿verdad? Si estamos en un lugar donde no hay mesas y alguien habla de la mesa y se refiere a una mesa supuestamente presente, no está hablando con la verdad, entonces la mesa es real, no va a ser cierto en ese momento. Real no es sinónimo de verdad. La realidad tiene que ver con lo que está o no en el mundo, por lo que le llamamos real a aquello que podemos percibir de alguna manera. El problema de la realidad está relacionado con el de la verdad, pero constituye en sí mismo un problema independiente con sus complejidades. Bien, ante este concepto podemos hacernos una diversidad de preguntas, como si lo real es únicamente aquello percibido con los sentidos, o si puede haber todo un espectro de la realidad no siendo captado sensorialmente. Otra pregunta respecto a la realidad es si lo percibido sensorialmente es efectivamente la realidad y esta es así independientemente de la percepción humana.
Por ende, cabe preguntar si la realidad es dependiente o independiente del sujeto que la percibe, si el observador transforma la realidad percibida. Es una pregunta clásica, clásica de la metafísica. Si nuestros sentidos no captan un determinado dato, si ese dato es o no es real. Bien, porque la realidad nosotros la entendemos cuando la estamos captando. Si no la captamos, no podemos decir que forme parte de nuestra realidad y qué realidad hay por fuera de nuestros sentidos. No es el centro, pero es importante entenderlo. Así que no se líen con los detalles, pero sí es importante que puedan entender. Por otro lado, la verdad, es decir sobre lo que es, y sobre lo que no es, la verdad no es una propiedad de las cosas. La verdad no está en el objeto, no es la verdad no está en cada cosa que existe. Yo no puedo decir que es verdadero el celular. El celular está o no está, es real o no es real, tiene propiedades y después lo que yo puedo decir sobre él, eso será verdadero si corresponde con la realidad o no corresponde con ella. Bien, si yo digo que este es un Samsung, eso es falso. Si digo que es un iPhone, es verdadero. ¿Por qué? Porque responde a los hechos. Bien, em, la verdad no es una propiedad de las cosas. Las personas no son verdaderas o falsas cuando queremos decir X es falso, ya que miente con regularidad. En realidad lo que queremos decir es que una persona es deshonesta, poco sincera, mentirosa. Pero no falsa. La falsedad y la verdad es una propiedad del lenguaje, no de los objetos del mundo, entendiendo por objetos todo aquello que ocupa un lugar físico en el espacio, incluidas las personas. La frase que aparece en la segunda página puede entenderse en la medida de que si la verdad es una propiedad del lenguaje y solo los seres pensantes desarrollan un lenguaje, entonces no hay verdad ni falsedad sin seres pensantes. La frase de la segunda hoja es esta: nada en el mundo, ni objeto, ni evento, sería verdadero ni falso si no hubiera criaturas pensantes. ¿Por qué? Justamente porque para poder detectar la verdad o la falsedad tiene que haber lenguaje, porque la verdad o la falsedad es propiedad del lenguaje. Los marcianos tendrán otro lenguaje, no sabemos cómo sea, si tenga las mismas propiedades. ¿Ok? Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso para entender bien qué es una proposición. Después tenemos la verdad por correspondencia. Esta es la teoría más correcta, o sea, más correcta, la que más usamos, que directamente es la que nosotros sobreentendemos. La definición aristotélica del siglo V antes de Cristo conforma el criterio de verdad llamado verdad por adecuación o por correspondencia. Este criterio es el más aceptado, más conocido, lo que generalmente entendemos por verdadero en la vida cotidiana. Decime la verdad, Martín, ¿rompiste el florero, sí o no? Cuando hacemos este tipo de preguntas, estamos esperando que la respuesta que es sí, si ocurrió el fenómeno que llamamos romper el objeto que llamamos florero, y si la respuesta es que no, es que al menos, si esperamos la respuesta no, que no haya ocurrido, o al menos que no haya sido Martín. Tarski, un matemático y lógico del siglo XX, en su artículo La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica, afina la definición aristotélica y lo ajusta acercándolo al plano lógico. La nieve es blanca si solo si la nieve es blanca. Y no son lo mismo porque esta parte está entre comillas, o sea, la nieve es blanca entre comillas se está refiriendo a que el objeto, la nieve es blanca, es verdadero sí y solo si lo que nosotros decimos corresponde. La oración entre comillas está haciendo referencia no al contenido, sino a la oración. La oración, la nieve es blanca, es verdadera cuando el objeto al que la palabra nieve hace referencia
que tiene las cualidades que llamamos ser blanco. Esto significa que la oración será verdadera si se da la relación de identidad entre la oración y el estado de cosas que describe la oración. Acá aparece la famosa metáfora, perdón, paradoja del mentiroso. El principio de tercero excluido establece que toda proposición es o bien verdadera o bien falsa, pero nunca ambas. Si esta frase es mentira, estaría diciendo la verdad, y si es verdadera, entonces es mentira, puesto que lo que dice la frase es verdadera o falsa la oración. Esta frase es mentira. Bueno, si la frase es verdadera, entonces hay ahí una clara contradicción. Paradoja viene del latín paradoxa. Doxa es la palabra griega usada para hablar de opinión. El sentido de paradoxa sería contrario a la opinión común. Otra acepción más cercana al sentido que estamos trabajando, de contrario a la lógica. Las paradojas implican opciones que terminan violando los principios lógicos como el anteriormente nombrado, como el principio de tercero excluido, que dijimos que el principio de tercero excluido es que las cosas son o verdaderas o falsas. Las proposiciones son o verdaderas o falsas. Yo soy profesora de filosofía o no lo soy, pero no hay una tercera opción. ¿Ok? Después, la nieve es blanca o no es blanca, pero no hay algo intermedio. La proposición es verdadera o falsa y a que el lenguaje respeta ese principio se le llama tercero excluido. ¿Qué es el tercero excluido? Bueno, tenemos la verdad o la falsedad. Si hubiese una tercera opción, estaría excluida porque así es el mundo. Es lo que ocurre con la famosa paradoja del mentiroso. Hay muchas versiones de esa paradoja, pero una de las más populares que ya vimos es la que ya vimos, la que vimos acá. Esta frase es mentira. Bueno, ¿qué pasa con esta frase? Que si fuera mentira, sería verdad y si fuera verdad, sería mentira. Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo interviene la teoría correspondentista? Bueno, miren, la nieve es blanca, entre comillas, se refiere a la oración. Al estar entre comillas es como decir la oración en azul es verdadera solamente, exclusivamente, si su contenido refiere a la realidad. ¿Entienden? Es verdadera únicamente si la nieve es blanca. Y la nieve es blanca, esto que está en violeta, lenguaje objeto, es a lo que nosotros llamamos nieve, es a esa cosa fría, blanca, escurridiza, ¿no? Que es del color que nosotros vemos blanco. Bien, entonces la teoría correspondentista de la verdad nos dice que la oración es verdadera cuando su contenido refiere a cosas reales. ¿Qué pasa con la paradoja del mentiroso? Pasa lo siguiente. Esta frase es mentira. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿A qué refiere la oración? ¿Cuál frase? ¿Ella misma? La oración no tiene contenido, pero es un metalenguaje, un lenguaje que se utiliza para hablar de otro, pero ¿de qué otro lenguaje habla? La respuesta es que la oración, esta frase es mentira, no refiere a nada más que a sí misma. Esta frase es mentira, se está hablando de ella misma. Entonces, por eso parece una contradicción. Y si para poder ser verdadero o falsa la oración debe referirse a otra, entonces no es ni verdadera ni falsa, es una frase sin significado. Bien, o sea, repasemos. Para que una oración sea verdadera, el lenguaje objeto, o sea, la frase entre comillas, tiene que corresponder, eh, tiene que corresponder con el objeto mismo. O sea, la oración tiene que corresponder con el objeto. Pero esta frase no se corresponde con ningún objeto, por lo tanto es una frase vacía. Bien, esta frase es mentira, no refiere a nada, refiere a ella misma. Para que una frase sea verdadera o falsa, tiene que referir a un objeto. Como la frase no refiere a ningún objeto, entonces es una frase sin sentido, sin significado, no es ni verdadera ni falsa. ¿Ok? Entonces, no podemos decir que eso sea una proposición. Lo mismo el lenguaje objeto y el metalenguaje. Esto no es una pipa, ¿verdad? Esto es muy famoso en arte, esto no es una pipa, ¿verdad? ¿Qué es esto?
que no es una pipa, es la representación de una pipa. ¿Quién no conoce el famoso cuadro de René Magritte? ¿Por qué esto no es una pipa? ¿Qué es entonces si no es una pipa? Realmente no lo es una representación pictórica de una pipa, mientras que la oración, esto no es una pipa, es un metalenguaje, un lenguaje que habla no sobre los objetos del mundo, sino sobre la representación de la pipa. Para ser más claros, en el nivel 1 tenemos objetos del mundo, pipas, casas, árboles, personas, gatos, y en el nivel 2 tenemos el lenguaje objeto que habla sobre las cosas del nivel 1. Ya en un nivel 3 tenemos el metalenguaje y este metalenguaje habla sobre el nivel 2. Para cada lenguaje hay algo de lo que se habla. Para cada lenguaje hay algo de lo que este lenguaje habla. El nivel 2 habla, el nivel 2, que es el lenguaje objeto, habla de los objetos que están en el nivel 1. Y las oraciones del nivel 3 hablan sobre las oraciones que a su vez hablan de cosas. Así vamos viendo cuál es el problema de la paradoja del mentiroso. ¿Ven? Este es un metalenguaje. Primero que la pipa pintada refiere a las pipas reales y la frase refiere a la pintura, que es un lenguaje. En la pintura es un lenguaje de una manera pictórica, gráfica, no es un lenguaje con palabras, pero es un lenguaje representativo de las pipas reales. Y la frase está refiriendo a un lenguaje es un lenguaje de segundo orden. En primer orden están las cosas, la pipa real. En el nivel 1 está la representación de la pipa y en el nivel 2 está la frase que habla sobre la representación de la pipa. Entonces, ahí entendemos por qué esto no tiene sentido, porque esta frase no es ni verdad ni mentira, es una frase vacía y la paradoja se resuelve entendiendo qué es la verdad. La verdad es una propiedad del lenguaje y el lenguaje objeto se refiere a cosas del mundo. Si la frase no se refiere a ninguna cosa del mundo, entonces no podemos decir que sea verdadera o falsa. ¿Ok? Muy bien. Solución de la paradoja del mentiroso. Bien, vamos a avanzar. Después tenemos las virtudes de la teoría por correspondencia. Las virtudes es que esta teoría respalda el sentido común y explica el significado que les damos a las nociones cotidianamente, como en el ejemplo, Martín, rompiste el florero, decime la verdad. Esperamos que con mucha voluntad y habiendo aprendido de que la verdad es buena, digas, sí, mamá, rompí el florero, perdón, no me castigues. Ahora, también es la teoría que se utiliza para producir conocimiento científico, todas las consecuencias de la ciencia sobre el mundo físico y social. Resuelve paradojas como las que vimos anteriormente, pero no es ni cerca la única y tiene sus problemas. ¿Ah? Esto lo dejo para que ustedes lo lean, para que lo lean con atención, va a quedar en la plataforma y pueden también darle una leída a las otras teorías. Tenemos la teoría de la coherencia, la teoría pragmatista de la verdad, tenemos la teoría deflacionista de la verdad y también tenemos la verdad como evidencia y la verdad como consenso. Y hoy en día reinaría el relativismo puro porque la gente dice que verdadero es lo que siente su corazón y lo que su alma le dice y le guía. Bueno, habiendo entendido esto, ustedes van a poder entender lo que es una proposición, una oración verdadera o falsa, no lo van a confundir con la realidad y la próxima clase seguimos porque ya es mucho por hoy. Voy a ir dejando la información colgada en la página. Les animo a leer en profundidad los textos y a mirar varias veces los videos porque este tema no es tan sencillo. Así que bueno, les agradezco por su tiempo. Ahora procedo a colgar el video de la clase pasada, el video de esta clase y los materiales y también voy a ver si mañana en la mañana puedo ya poner también lo de los grupos para que ustedes se vayan dividiendo en grupos y sepan lo que hay que hacer. Capaz que también les pongo la propuesta, así se dan cuenta lo que les voy a pedir y pueden ya focalizar la atención y prestar atención sobre los temas específicos que vamos a tratar. Bueno,
Me llama la atención que no se haya conectado nadie hoy, pero bueno, entiendo que está, perdón, que están cansados, que es tarde, que tienen otras asignaturas, que también quizás ustedes dejaron el lunes libre y yo lamentablemente tuve que tomar horas y ocupé el día lunes y no me puedo conectar los lunes. Pero bueno, hagamos todo lo posible por avanzar en el curso. Les deseo también un feliz Día de los Trabajadores para el día jueves y estoy a las órdenes.